que no me conocen, yo me llamo Julie y tengo una discapacidad física y hoy quiero hacer un video sobre son cosas que no puedo hacer por mi discapacidad. Bueno, este video lo vi con el canal de otra chica. Ella se llama Isabel y ella es amputada, o sea, no tiene piernas y no tiene brazos. Tiene como hasta aquí y me pareció muy interesante el video que ella hizo. Ella hace maquillaje y todo así, pero me encanta la actitud que ella tiene. Entonces quería hacer este video a base de ese video que ella subió. Ajá, solo que me entiendan. Y sí, para los que no me siguen en Facebook o en Instagram, yo tengo una discapacidad física, específicamente se llama parálisis cerebral y sí, por eso es que hablo así, por eso es que me muevo así, por mi discapacidad y sí, hoy les voy a contar sobre las cosas que no puedo hacer o que se me hace más difícil por tener una discapacidad física. De hecho, me costó mucho como pensar y analizar las cosas que me cuesta mucho hacer o que ocupo ayuda o así, como que me puse mucho a pensar a mí sobre lo que yo tengo y lo que no puedo hacer por tener una discapacidad física. Bueno, voy a empezar. Lo primero es la accesibilidad. O sea, cuando voy a salir o cuando tengo que ir a un sitio, primero tengo que ver que sea accesible para mí. O sea, sí puedo caminar y así, pero no puedo subir muchas gradas porque me canso y no puedo caminar distancias muy largas porque me toma mucho tiempo y porque me cuesta mucho. Siempre tengo que ver que el lugar que vaya sea accesible para mí. Casi siempre es porque, o sea, no tengo una silla de ruedas y no tengo muletas y así, entonces se me hace más fácil. Pero a la hora de caminar depende de que haya muchas subidas o muchas bajadas. Siempre ocupo saber eso para ir un poco más informada o para no ir, porque si no voy, no puedo ir, o si no, para ir acompañada con alguien que me ayude así. Entonces sí, a veces sí tengo que considerar, se me fue la palabra, considerar la accesibilidad siempre de que vaya a donde vaya. Me cuesta mucho pedir ayuda. Yo soy una persona de que primero lo intento yo antes de pedir ayuda. Me cuesta mucho
Pero si me toca, me toca. Aunque sea un desconocido o un conocido. Sí, pero sí me cuesta mucho pedir ayuda. Pero si me veo en una situación muy difícil para mí, sí pido ayuda. Como por ejemplo cuando fui de viaje andaba en Europa con una amiga y ella estaba cansada, yo estaba cansada y yo ocupaba ayuda, o sea, ocupaba una mano para seguir caminando. Entonces le tuve que pedir ayuda a la guía o al guía del grupo porque ocupaba a alguien que me ayudara a seguir caminando, y en esos casos sí o sí tengo que pedir ayuda porque mi cuerpo ya no da más. Entonces me tocó. Los tumultos, o sea, los lugares donde hay mucha gente, a mí yo no puedo, pero si me toca tengo que ir acompañada, obviamente. A todo lado que vaya tengo que ir acompañada, ya sea por una amiga o por un amigo o por un familiar. Y como soy muy pequeña, en los tumultos donde hay mucha gente, yo mido 1,50, o sea, soy así pequeña. Y la gente generalmente es mucho más alta que yo, entonces imagínense yo así pequeña con un montón de gente que se golpea, de que me empuja y siempre tengo que andar de la mano con alguien, o que alguien me lleve o que alguien me guíe. Siempre tengo que andar acompañada porque si ando solita en medio de mucha gente me da un colapso mental que yo no puedo sola. O sea, no puedo andar sola en esos casos. Camino despacio. En el último video una chica me preguntó que si yo puedo caminar. Sí puedo caminar, pero camino despacio generalmente, porque si camino muy rápido me pierdo el equilibrio, entonces puede que me caiga o así. Pero generalmente ando del brazo de alguien o de la mano de alguien para no perder el equilibrio. Eso es lo que me pasa, que yo camino para adentro. O sea, los pies se me van para adentro. Entonces me cuesta mucho mantener el equilibrio. Sí puedo caminar, sí he caminado sola. Como les dije antes, cuando fui a Europa caminé sola casi que el 90%, pero ese es mi caso. Sí puedo caminar, pero camino despacio, y si camino rápido tengo que ir acompañada o sujetada a alguien. No puedo andar con bastón. Nunca he andado con bastón y no me gusta. Entonces siempre ando con alguien, siempre me sostengo de alguien para no perder el equilibrio. En mi caso, pero cada caso es diferente.
Y cocinar, o sea, no puedo cocinar. No, como que no me dan, como sabes, me cuesta mucho manejar la mano derecha. Yo soy zurda, entonces para cocinar tengo que sostener el sartén y cocinar con la otra mano, entonces se me hace muy difícil, me da mucho miedo quemarme o que se me vaya la comida para afuera, no sé. Nunca me he animado a cocinar, o sea, cuando estoy sola mi mamá me deja comida, como hoy que estoy sola y mami me dejó comida y solo la... Oh, por Dios. Me dejan comida hecha, entonces solo me sirvo, la caliento, me la como y ya. No tengo ese interés para aprender a cocinar, pero si me hago sándwich, me sirvo cereal, me sirvo refresco, o sea, todo lo que tenga que ver con comida. Yo veo a ver cómo como, pero si la comida está hecha, se me hace más fácil en vez de cocinar. Nunca he intentado cocinar. Andar sola. Andar sola por la calle es todo un dilema para mí, porque como les dije antes, casi no tengo equilibrio, entonces me cuesta mucho andar sola. Ayer, por ejemplo, que andaba cortando el pelo, mi mamá me fue a dejar y yo llegué, que ya estaba lista, y mi hermano me fue a recoger para no venirme sola por la calle, por si algo me pasa o algo así. Pero sí, es como un susto que me da andar sola, pero ya tengo licencia, ya saqué la licencia. Ayer la saqué. Me gané la licencia, en este caso o en mi país. La licencia es igual para todo el mundo. O sea, tengas o no tengas discapacidad, haces lo que todo el mundo hace. Y ayer la saqué, entonces ya puedo manejar. Puedo ir al gimnasio manejando, o puedo ir al súper manejando, o así. No sé si quieren que les haga un video para que les enseñe cómo manejo. A ver qué opinan ustedes. Y para terminar, de que hablo mucho, tacones, no puedo usar tacones por lo mismo, porque como camino los pies se me van para adentro, entonces caminar con tacones es casi imposible, pero no me importa porque ahora se usan mucho las tenis, entonces todo bien. Y peinarme, o sea, hacerme trenzas o hacerme colas. Sí me puedo hacer colas, pero hacerme trenzas o hacerme peinados no puedo por lo mismo, porque no puedo manejar las dos manos juntas. No sé si me explico. O sea, sí puedo manejar un carro porque voy al volante, entonces
el movimiento no es tan detalle con los dedos o así como sería hacerme una trenza o hacerme un peinado que no puedo y sí, ya empecé a llover, entonces ojalá les haya gustado. No sé si les gusta este tipo de videos, no sé qué preguntas tengan y sí, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video porque ya llovió.